Bueno, bienvenidos nuevamente a otro ciclo de entrevistas de Alma. Hoy está con nosotros don Juan Pablo eh, Martínez Paredes. Él va como candidato a concejal de nuestra ciudad de Punta Arenas. Y también con nosotros va a estar don Claudio Morán. Así que primero voy a saludar al panelista y le doy la entrada al invitado. ¿Cómo está, don Claudio? Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas. Buenas, bien por acá. Aquí nuevamente en otra entrevista y nos interesa conocer ahora a lo que vinimos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Agradecer Buenas noches. nuevamente a Alma por la posibilidad de estar hoy día con ustedes. Ustedes saben que como candidatos para nosotros la mayor cantidad de plataformas posible es la mejor forma, ¿no es cierto?, de que nos conozcan los públicos más diversos que hoy día están en nuestra ciudad, en nuestra región. Y eso, Correcto. saludar a Claudio y saludarte a ti, Diego. Muchas gracias, Juan Pablo. Mira, me interesa, antes de empezar a ver el tema político, si nos puedes conversar un poco sobre tus inicios. Tengo entendido que tú eres magallánico, nacido y criado. ¿Puedes Sí, exactamente. Magallánico, nacido y criado acá en Punta Arenas, de padres valdivianos que llegaron en los años fines de los 70 a la región. Así que nací acá, como decía en varias otras entrevistas, en el antiguo hospital regional, hoy día abandonado hospital regional de nuestra ciudad. Posteriormente, toda mi educación básica media en el Colegio Alemán de Punta Arenas y los últimos años, tercero y cuarto medio, con las posibilidades por distintos convenios que habían de vivir en el extranjero, un año en Estados Unidos y unos 6 meses más o menos en Alemania, para perfeccionar un poco idiomas también, conocer ese otro mundo, ¿no es cierto?, desde el colegio, que es bastante distinto de ir a este intercambio. De ahí después dar la antigua prueba de aptitud académica, irme a estudiar durante un tiempo Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez en Viña del Mar y posteriormente mudarme a la ciudad de Antofagasta, la Perla del Norte, y allá cambié, seguí un rato en Derecho, después cambié y me puse a estudiar Periodismo. correcto? Y después por temas familiares se cambió mi familia de quinta región a la ciudad de Viña del Mar, así que hice un traslado y me fui a la Universidad Católica de Valparaíso, hoy día Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde terminé la carrera de periodismo. Y actualmente candidato a magíster en Gobierno y Gerencia Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Así que eso más o menos en corto, y de ahí después si quieres podemos ir entrando ya en la experiencia laboral y en Sí. otras cosas de cómo uno se vincula a la política. Sí, justamente me interesa saber qué fue lo que te llevó al interés político de participar ahora en estas elecciones, por ejemplo, y si ya tienes algún Eh, antecedente de trabajo relacionado a la política. Sí, mira, desde el colegio realmente en algún momento pensamos en poder crear como una pequeña federación de estudiantes de colegios privados, algo que no existía, que no se daba mucho. Hicimos un primer intento en su momento, me acuerdo juntando a algunos alumnos del British, algunos alumnos del Novelius, Charles Darwin, Punta Arenas, y se hizo una iniciativa, esto te estoy hablando segundo medio, tercero medio. Posteriormente en la universidad siempre participé activamente de los centros de alumnos, por un interés de poder ayudar, ¿no es cierto?, a los compañeros y compañeras de curso, de clase, que veíamos que de repente les faltaban algunas cosas y que no podíamos, ¿no es cierto?, estar continuamente en la completada o en el bingo juntando recursos. Entonces queríamos meternos, ¿no es cierto?, en una organización formal como un centro de alumnos para poder gestionar con las distintas unidades de la universidad ayudas económicas, becas y otras cosas. Posteriormente tuvo un paso por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Valparaíso, en el Departamento de Comunicaciones. Ahí también se aprende mucho en las federaciones de estudiantes. Yo siempre independiente, me tocó estar ahí en una federación que estaba compuesta por gente de distintos partidos políticos, todos militantes, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero que se logró unir ahí a gente de derecha, de izquierda y de centro, y uno independiente, en donde finalmente nos tocó el tema de los pingüinos, por ejemplo, que fue un momento bastante duro para las federaciones de estudiantes del país, y para el Ministerio de Educación también. Y posteriormente, ya por el tema profesional y de trabajo, siempre vinculado a temas que, si bien no eran políticos partidistas, tenían que ver con política y de que cómo construíamos mejores ciudades, cómo le podíamos entregar también seguridad a los trabajadores. Por ejemplo, estuve durante algún tiempo trabajando en mutualidades, Ujú. en el tema de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asesorando principalmente a
a servicios públicos y municipalidades, así que conocí muy de cerca también el ámbito municipal y las principales causas de accidentes y enfermedades, que es una ley bastante desconocida, pero que causa mucho impacto finalmente en la salud de los trabajadores y en su familia. Posteriormente estuve también trabajando en la academia, estuve un tiempo con algunos programas laborales en la Universidad Católica del Paraíso y posteriormente me vengo a Punta Arenas y trabajo en la UMAC también en relaciones públicas. Después estuve en la Oficina Comunal de la Mujer también un tiempo, una oficina, ¿no es cierto?, municipal, que lo que hacía era ejecutar algunos programas del CERNAM en su momento, hoy CERNAMEC, principalmente en temas de mujer, ciudadanía y participación. Posteriormente a eso ingreso a la ex DIVAM, Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, ahí como encargado del programa BiblioRed, que está inserto finalmente hoy día en bibliotecas, en museos, en centros culturales, que lo que hace es disminuir la brecha digital, ¿no es cierto?, de la cantidad de población que tenemos hoy día que todavía no sabe ocupar un computador, que no tiene acceso a internet, que no son nativos digitales y que por tanto necesitan capacitación y otras cosas. Estamos ahí para eso. Y siempre pensando en de qué forma me integraba ya la política de votación popular. Y obviamente el tema de los gobiernos comunales, producto de los últimos acontecimientos, me pareció un approach interesante, el tema de la concejalía, para conocer bien cómo van a funcionar los municipios, pero también cómo se van a encadenar con esta nueva elección de gobernadores o gobernadores regionales finalmente, porque no hay ni una mujer candidata, ¿cierto?, de gobernadores, y cómo el gobierno regional va a jugar una función fundamental en esta descentralización más efectiva, que es lo que yo creo que todos los magallánicos y magallánicas queremos. Sí, mira, a ver, lo primero es, ¿cuáles consideras tú que pueden ser los mayores aportes que puede hacer un concejal? O bien la, eh, sí, los principales desafíos que están por ese cargo. ¿Qué es lo que tú consideras que podrías hacer más allá de tus propuestas? ¿Cuáles son las cosas que tú consideras que son más importantes? Mira, Diego, te lo ejemplifico en lo siguiente. La ley orgánica constitucional de municipalidades deja súper claro cuáles son las funciones que tiene que cumplir un concejal o concejala. Correcto. Y ese es el piso mínimo. Yo lo primero que espero es, en caso de resultar electo, es cumplir con ese piso mínimo, que es lo que veo que hoy día, Sí, mala costumbre, ¿no es cierto? Ahí, claro, en Chile te decía que tenemos esta mala costumbre de ver la ley como el máximo al cual hay que llegar, y no el piso desde el cual hay que construir hacia arriba. ya, En este sentido, lo que yo te digo es de que lo primero es hacer la pega. ¿Qué es lo que dice la correcto. ley? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso tiene que ver con fiscalizar, ¿no es cierto? Probarlo. Participar en los planes de desarrollo comunal, de desarrollo comunal, Ujú. en los planes, en todo lo que dice la ley. Pero además queda un ámbito muy amplio que tiene que ver con la gestión. Gestión Correcto. que en ningún lugar la ley dice que tú no lo puedes hacer. Y yo creo ahí, por ejemplo, que lo que nos ha faltado mucho es la alianza público-privada que se puede ejecutar, las gestiones que se pueden hacer desde una concejalía, ¿no es cierto?, inteligente, que finalmente entienda que el próximo año también vamos, o este año incluso vamos a recibir un municipio, ¿no es cierto?, y el próximo también, que va a venir con un presupuesto muy acotado, ¿no es cierto?, un presupuesto complejo, y con eso finalmente lo que hay que salir a ver es de qué forma se van a ejecutar ciertos programas, y para eso hay que negociar, para eso hay que gestionar, para eso creo que acá hay que incorporar un concepto que se ocupa en la administración pública que tiene que ver con el nuevo gerenciamiento público, de finalmente Perfecto. ver de qué forma lo público uno le incorpora, ¿no es cierto?, algunos elementos de la gestión privada para que sea más eficiente, para que sea más eficaz y para que finalmente ese peso a peso, que más encima ahora va a ser muy complejo porque vas a tener menos plata, que Sí. sea colocado en programas, en infraestructura o en lo que sea, pero que tenga un fondo, que tenga un trasfondo, que veamos cuál es el valor público que hay detrás de eso o cuál es el bien social que busca arreglar o mejorar lo que vas a hacer. Y que no solamente sea, por darte un ejemplo, llenar de multicanchas porque hay que llenar de multicanchas, Sí. o llenar de gimnasio porque hay que llenar de gimnasio, hoy día no se pueden realizar. Sí, no, sí, te entiendo, porque imagina, este año con las medidas de enclaustramiento, de cierres de cuarentenas, que fueron bastante largas algunas, muchos pequeños negocios se vieron bastante afectados y eso a la larga también afecta lo que es la recaudación fiscal y especialmente las municipalidades. Mm. Entonces, claramente el, digamos, presupuesto va a ser más acotado y va a tener que tomarse quizás decisiones siendo mucho más eh, responsable, ¿me entiendes? Sí, Ahora, no sé si don Claudio querrá hacer alguna pregunta para comenzar o algún acotamiento.
Mira, algunas preguntas, Juan Pablo, para poder completar tu perfil, y sobre eso podría ser poder seguir preguntándote. Tú dijiste que estudiaste Derecho. ¿Hasta cuándo estudiaste Derecho? ¿Hasta qué curso? ¿Me escuchas? Sí, estaba pasando tercero ahí en la Universidad de Antofagasta. Ya. O sea, Había estudiaste pasado, Derecho Constitucional, alcanzaste a estudiar entonces. alcancé Sí. a estudiar, sí, Derecho Constitucional, incluso alcancé a estudiar Derecho Romano, que ahora me parece que ya no está en las mallas. Sí, la verdad no lo tengo claro. En mi época era lo básico, o sea, si Sí, no pasaba derecho romano no existía, simplemente. sí. Bueno, a lo mejor no parezco, pero soy harto mayor que tú, así que otros tiempos. Sí, tú dabas por vetusta la prueba de aptitud académica y en mis tiempos era exactamente lo único que existía, así que Da- no concebíamos otra cosa. Ahora, dime una cosa, tú vas como independiente, pero eso significa que no perteneces a ningún partido, pero ¿te identificas con alguna corriente en particular? ¿Me escucha? Ahí sí. Sí, 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 sí. hoy día que efectivamente yo voy como independiente, he sido toda mi vida independiente, nunca he militado en un partido político, nunca he tenido un cargo de confianza político, en ninguno de los gobiernos desde la vuelta de la democracia en adelante. Nunca he pedido ningún favor político, así que puedo decir que esa independencia me la da hoy día el tema de que uno puede caminar por la calle tranquilo y no le debe favores a nadie ni pleitesía a ningún cacique local. Eh, Así que esa es una independencia importante. Hoy día, con este sistema medio perverso que tiene la elección municipal, ¿no es cierto? Principalmente la de concejales, yo voy como independiente, no militante, en un cupo finalmente que me ofrece el Partido Humanista. ¿Ya? Para dejarlo claro. ¿Por qué? Porque obviamente yo tenía para conseguir las firmas, pero hubiera sido un kamikaze en tratar de ir solo a competir contra 8. Porque hoy día tenemos 9 listas de 8, hubiera sido construir un resultado electoral, que es finalmente lo que se necesita. Ahora, con respecto a con qué me siento más a gusto, quizás puedo responder al revés. ¿Con qué no me siento gusto? Y creo que no me siento gusto con las definiciones hoy de derechas e izquierdas. Creo que son un poco de definiciones que están bastante obsoletas. Creo que nuestro país ha sufrido mucho por quedarnos bastante pegados en el pasado. Y creo que hoy día lo que ustedes finalmente dicen y otros, creo que está mucho más acorde. Finalmente, si es que uno es más liberal o es más conservador o es más progresista. Creo que para allá van las nuevas corrientes y esas tendencias finalmente marcan que verdes, amarillos y rojos pueden estar en una o pueden estar en otro. Yo me considero muy liberal en muchas cosas, casi en todo, conservador en muy poco, y quizás progresista en algunas. Así que le diría que eso finalmente, y también incluso en algunos puntos, ya en un tema quizás más filosófico, quizás o otro, quizás un poco utilitarista también. Creo que en estas funciones públicas uno también de repente tiene que buscar el bienestar de la mayor cantidad posible con los pocos recursos que hay, con eso en el problema económico que tenemos de infinitas necesidades y pocos recursos, podemos darle un poco de soluciones a lo que la gente busca. Entonces, no sé, don Claudio, si eso responde un poco a su pregunta, pero si pensaba que le iba a decir Sí, algún sí, partido sí. político de los que existen, No, no. pero me mencionaste al Partido Humanista y eso me Mm. recuerda, ¿tienes algún grado de afinidad entonces con el candidato alcalde Luis Legaza entonces? No he hablado todavía con Luis Legaza. No he hablado todavía con Luis Legaza. Pero hoy día estamos abiertos a escuchar todas las alternativas. Como le digo, como independiente, acá yo sé que el partido, como partido en algún momento, don Claudio, sí. Lo que me preguntaba sobre Luis Legaza, le quería comentar de que el Partido Humanista yo sé que le ofreció su apoyo en su momento a Luis Legaza como candidato independiente. Nosotros no hemos tenido esas conversaciones todavía porque lo que estábamos esperando muy cautamente era que el CERVEL primero ratificara todo. Sabíamos que había posibilidad de que se cayeran las candidaturas y otras cosas, entonces no habíamos hecho ninguna comunicación formal ni nada, porque además la lista hoy día del Partido Humanista, la lista de concejales del Partido Humanista hoy día va compuesta por 6 independientes y 2 militantes. Entonces ahí hay conversaciones que hay que hacer todavía, tanto con Luis Legaza como candidato a alcalde independiente, y también con, por ejemplo, Claudio Flores como candidato a gobernador regional, también independiente, apoyado por esto, y todo, ¿no es cierto?, esta otra estructura que hay, pero que finalmente igual nosotros estamos un poco en libertad de acción y yo creo que ahí cada uno va a ver de qué forma apoya
Pero como le digo, son conversaciones que hay que hacer todavía, son planes conjuntos que tenemos que ver de qué forma se llega a un municipio, porque sabemos que la municipalidad no solamente es el alcalde o alcaldesa, también son los concejales y una serie de otros equipos finalmente que no es cierto son los que tienen que trabajar ahí. Entonces es una conversación pendiente, así que si quieres saber la respuesta yo creo que tendría que invitarme más adelante. Sí, no, yo me llamó la atención porque, bueno, yo conozco mucho a Lucio Legaza y sé que él va como candidato a alcalde independiente, pero él pertenecía al Partido Humanista. Entonces, por eso relacioné ambas cosas. Claro, los dos van como independientes, pero algún grado de afinidad debe haber, probablemente. En todo caso, creo que es importante para ir conociéndonos. Bueno, los problemas estos que tenemos con la Internet es uno de los problemas de hoy de la región y de la vida diaria. Este problema, a lo mejor un año atrás, no era un tema prioritario. Yo creo que hoy día el mejorar las conexiones de Internet en una ciudad como Punta Arenas y en toda la región, porque tú sabes que la tecnología hoy día permite un Internet rural en perfectas condiciones, pero estamos muy atrasados en eso. Y hoy es, mira, quizás tan necesario como la extracción de basura en una comuna, esto de mejorar la Internet, y creo que las autoridades en general y por supuesto las compañías proveedoras están al debe en este tema, así que yo sugeriría que tomes nota de tu probable agenda como concejal, que es tema prioritario, porque precisamente uno de los temas que debe abocarse la municipalidad es a la educación, y la educación ha sufrido mucho por esto de la pandemia y ha evidenciado que una cantidad importantísima de niños y jóvenes no tienen un acceso oportuno y de buena calidad a la Internet y por tanto están perdiendo un tiempo precioso que a lo mejor les va a repercutir toda la vida. Pero esa, digamos, es una impresión. Yo estaba leyendo tu reseña antes del programa y, bueno, ahí me doy cuenta de algunas cosas, algunas ideas que tú planteas, una perspectiva de género. Eso no lo entendí en cuanto a la gestión municipal. ¿Cómo así? Sí, lo que pasa es que hace algún tiempo había una oficina comunal de la mujer, una oficina que finalmente, más que una oficina comunal de la mujer municipal, lo que hacía era responder a la ejecución de algunos programas del Servicio Nacional de la Mujer, ¿no es cierto? Que con funcionarios municipales, pero que los sueldos pagados por el CERNAMEC ejecutaban programas y líneas programáticas que venían de Santiago, como le decía, programa de 4-7, mujeres jefas de hogar, educación sexual reproductiva y mujer, ciudadanía y participación, por decirlo de una forma. Lo que yo digo es que la perspectiva de género, y con muchas agrupaciones de mujeres, que es lo que lo hemos estado conversando estos días, es de que quizás lo que falta en el municipio es una unidad, o quizás una dirección de la mujer, en donde finalmente cualquier proyecto que pase, ¿no es cierto?, de cualquier cosa, tenga que tener unos filtros de estas perspectivas, que pueden ser perspectivas, como coloco yo ahí en mi reseña, perspectivas patrimoniales, perspectivas de asuntos indígenas, perspectivas de la mujer, perspectivas de otros, que pueden o no tener cabida en ciertos programas, pero que esas mismas personas lo hagan. Finalmente con eso salvamos, por ejemplo, lo que reclaman los pueblos originarios con respecto al 169 de la OIT, en que los temas que les competen a ellos o que los tocan a ellos, puedan ellos, ¿no es cierto?, intervenir directamente. No es, debería ser tratado como un grupo minoritario, siendo que somos 50 y 50, o 51 y 49 hoy día en el país. Entonces, a lo que me refiero es que si uno mañana va a hacer una multicancha, va a hacer un gimnasio, o va a hacer cualquier cosa que tenga que ver con la ciudad, uno pueda invitar a estas unidades para que finalmente pase por esos sedazos, ¿no es cierto? Entonces digamos, bueno, esta multicancha, entonces las mujeres pueden decir, sí, pero efectivamente a nosotros no nos conviene quizás que haya un sitio de heriazo al lado porque nos hace más peligroso para nosotros, tienen que ser lugares más iluminados, tenemos que lograr esto, otro. Si es que hay una perspectiva de discapacidad, quizás seguramente ellos nos van a decir todo lo que debería tener ese lugar, ese espacio público para que sea integrador con los discapacitados, si es que tiene que ver con pueblos originarios igual. A eso me refiero un poco, de integrar esto otro en la fase, como en la evaluación antes de los proyectos, para poder finalmente que sea un proyecto que sea integrador. Pero sabemos que eso hoy día se habla mucho, pero de repente en la práctica después es bastante complejo de poder desarrollar para todo consulta ciudadana. Justamente sobre eso me imagino, no sé si está en relación cuando en tu propuesta dice algo sobre modernización de los espacios públicos.
¿Está relacionado con eso? O si lo puedes ahondar un poco más. Sí, mira, el otro día leía en un diario de circulación regional que había vecinos, juntas de vecinos que estaban solicitando, por ejemplo, que se retiraran multicanchas de sus espacios. Me parecía que eso obviamente era, se entiende, los vecinos tienen problemas ahí, ¿no es cierto? Hay distintos consumos, hay temas de seguridad también, porque están oscuras, porque no se ocupan, porque la ocupan para otras cosas. Pero finalmente lo que yo planteo es de que faltan planes de gestión. Acá lo mismo que pasa con el centro cultural y lo otro, cuando uno construye algo no es cosa de construirlo nomás, entregarlo, cortar la cinta y bueno, y ahora ustedes arréglansela como puedan. Ahí debería haber capacitación para las juntas de vecinos, capacitación para los centros de madre, para los clubes deportivos, para agrupaciones culturales, para distintas agrupaciones, los que quieran ocupar finalmente esos espacios, y para eso creo que hay que modernizarlo. ¿Modernizarlo en qué sentido? Un poco lo que decía Claudio, por ejemplo. Sería ideal que nuestras multicanchas contaran con un sistema de iluminación Wi-Fi, en donde finalmente pudiéramos darle otra lógica a esa multicancha, que se convierta en espacios como multipropósito, ¿no es cierto? Y para eso también estuve viendo algunos ejemplos que se hicieron en comunas que no son tan distintas, Rancagua y otros, en donde lo que ellos hicieron finalmente fue cerrar perimetralmente con estas micas como transparentes y techar con algunos techos medios mecanos, otros con techos fijos, otros con unos rompe viento, por decirlo de alguna forma, y eso podría ser de que tú le des usabilidad a esos espacios durante mucho más tiempo. Y también con las multicanchas quizás generar alianzas público-privadas, como te decía. Yo hoy día también soy vicepresidente de la Cámara de Comercio Detallista, y lo que te puedo decir es de que la mayoría de los comerciantes que hay en las comunas, nuestros pequeños comerciantes de panadería, almacenes y todo, son figuras reconocidas en sus barrios, son figuras que tienen una voz, ¿no es cierto?, algo que decir, y que si que tienen una multicancha al frente, yo te aseguro que ellos tampoco tendrían problema en estar pendientes de lo que sucede ahí y participar con estas otras agrupaciones en la gestión. A eso me refiero un poco de modernizar los espacios. Creo también, por ejemplo, que hay que modernizar el tema de los semáforos, un tema súper sencillo. Claro. Hoy día Oye, los semáforos con ruido son muy pocos y tenemos una población, ¿no es cierto?, ¿sí? ciega que es muy amplia y que no puede transitar por muchos lugares porque no puede nomás, porque no se le incorporó eso. Sí, yo estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Mm. Sí, Ahora, el tema del vandalismo, porque imagínate, vas a hacer toda una gestión como, por ejemplo, cuando se hizo los paraderos, estos que estaban en el centro, que tenían mica, que estaban, en cuanto a infraestructura, estaban súper bien hechos por un tema de visibilidad y protección del clima. Y sin embargo, fueron todos vandalizados y al final terminaron oye, sacándole las micas. oye, Diego, ahí me voy a meter yo porque el tema de los paraderos, tengo una vinculación directa porque yo asesoro a la empresa que se adjudicó la licitación y los construyó en su tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Incluso fuera de programa, su oportunidad, mira, me faltó probarlos con balas, eran completamente No, eran indestructibles, en teoría, pero en la práctica los hicieron pedazos. O sea, no fue una cuestión casual, fue una cuestión absolutamente dirigida, voluntaria, con toda mala intención, entonces, y eso evidencia una realidad de destrucción del patrimonio. Ahí te hago un planteamiento, Juan Pablo, que es lo siguiente. Yo critico que en Chile y aquí en Punta Arenas muy claramente, la gente no tiene concepto de la propiedad pública. La gente sí, cree que las cosas, la propiedad pública no es de todos, sino que es de nadie. Entonces, como es de nadie, no cometes ningún hecho reprochable si lo destruyes. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, bueno, yo creo que el caso de los paraderos es complejo. El caso de los paraderos, no solamente los que finalmente fueron quemados, ¿no es cierto? Y se terminaron ocupando por gente en situación de calle que hoy día está viviendo en esos paraderos. Claro, entonces yo creo que efectivamente quizás hay algo de lo que dice don Claudio, que efectivamente no hay mucha lógica de entender lo que es público, ¿no es cierto?, y cuidarlo de esa forma, pero también pongo como ejemplo la nueva plaza creada ahí en Sarmiento con Bulnes, la plaza, ¿no es cierto?, al frente de la iglesia, y veo hoy día que hay mucha gente que está yendo a esa plaza porque el espacio público se renovó, porque el espacio público finalmente hoy día tiene árboles y pasto nomás, también muy utilizado por la gente. Entonces yo creo que quizás también lo que nos está faltando un poco es que en el diseño de las políticas públicas, del espacio público, incorporemos la visión de las personas para ver qué es lo que efectivamente quieren. Yo esos paraderos que hizo usted los encontraba geniales, a prueba de bala, uno se metía adentro y podía llover, tronar,
nevar, lo que pasara, y uno estaba ahí resguardado. Pero veía que la gente tampoco los ocupaba. La gente igual esperaba afuera, parado, por ejemplo, los que estaban ahí en Chiloé, entre Mexicana y Croacia, o los que están un poco más allá. Entonces, quizás no era el formato, o quizás realmente la gente en Magallanes le da lo mismo que le caiga la nieve, le caiga la lluvia, un poco el viento, porque finalmente sabe dónde tomar. Entonces, le diría que hay un poco de todo. Creo que es una mezcla de el no cuidar, es una mezcla de el no participar en la creación y en el diseño de estas cosas. Y creo también de que los magallánicos, por ejemplo, áreas verdes necesitan más parques, necesitan más lugares. Me parece que el Parque María Betty, por ejemplo, que tenemos, efectivamente, no con tanta plata podríamos hacer un pequeño Central Park, por decirlo de alguna forma, en donde hubieran distintas actividades interesantes y que se convirtiera en un centro cívico, o quizás aprovechar el paño que siempre se ha dicho que está al interior del club hípico, ¿no es cierto?, para construir algo que podría ser como un patio Bellavista o alguna otra cosa donde hayan locales, ¿no es cierto?, y un lugar de esparcimiento. Y también creo que lo otro, y por último, solamente para cerrar este punto, creo también de que había otro tema que desde el municipio quizás y desde otras instituciones no se ha visto. Y finalmente es que nuestra ciudad ha crecido desordenada, nuestra ciudad ha crecido, lo vemos para el lado de Río Seco, ¿no es cierto?, Loteo Versaloit, Loteo Varilla, y lo vemos hacia el otro lado, Leñadura, Archipiélago y otro, en donde finalmente también hay que pensar ese espacio público. No puede ser que hoy día, por ejemplo, Río Seco no cuente con una compañía de bomberos. No puede ser que Río Seco hoy día no tenga, por ejemplo, una sucursal del Banco Estado, o que tenga algunos servicios públicos que estén allá, ¿no es cierto?, que puedan hacer tipo gobiernos en terreno. Que no tenga un CEFAM y que tenga un SECOF, que tenga una escuela y no tenga un liceo. Entonces, esas son necesidades urgentes para una comunidad que hoy día son 10.000 personas y que finalmente lo necesitan. Trabajar con los pescadores artesanales, aprovechar todo ese espacio público hermoso que tienen ahí del mirador abajo, donde está el muelle, ¿no es cierto?, donde llegó Shackleton. Darle toda una impronta. Entonces, creo que eso tiene que ver, y un poco con lo que decía Don, todos esos espacios públicos, porque contribuye al turismo, contribuye al comercio, contribuye a todo. O sea, sin internet hoy día no estamos. Y don Claudio me preguntaba si había hecho derecho constitucional, y por ejemplo creo, y me voy a salir del tema como concejal, pero sí como un tema de planteamiento constitucional, creo que hoy día se puede seguir los ejemplos de países como Estonia, que son pequeños países, ¿no es cierto?, que salieron de la ex Unión Soviética en su momento, y que hoy día son países que están absolutamente modernizados y digitalizados, y que incorporaron el derecho a internet dentro de su constitución incluso. Como un derecho básico, fundamental, ¿no es cierto?, el acceso para poder hoy día acceder al conocimiento. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer. Como concejal uno está bastante más restringido, pero la idea es que metiéndose ya en esa tribuna pueda, ¿no es cierto?, conversar con los otros actores políticos, y tratar de ver de qué forma Punta Arenas la modernizamos y hacemos de que sea una ciudad en el mundo y que no sea una ciudad en Chile solamente. Sí, bueno, efectivamente tú mencionas a Estonia. Claro, lo que ellos hicieron fue el tema de la Internet como un medio que les permitió ahorrar en cuanto a gasto fiscal, porque a la larga todos sus servicios los hacen a través de Internet, y eso les permite tener menos funcionarios y menos burócratas, y de alguna manera todo eso se puede enfocar de mejor forma todo lo que es el gasto. Entonces, y todo lo que son los trámites en realidad. De hecho, ellos pueden hacer toda una serie de trámites de manera utilizando el internet, pero más que fuera que porque es un derecho, es porque es una necesidad. Es una forma de que ellos tienen para ahorrar gasto público. De esa manera pueden tener impuestos más bajos. De hecho, tienen un impuesto plano, lo que hace que recauden más al final. Ahora, el tema yo te mencionaba los paraderos porque eh, efectivamente eso se puede extrapolar a todo, por ejemplo, lo que es patrimonio público. Entonces, el tema de que si tú vas a hacer una multicancha, me parece fantástico si, por ejemplo, se conversa con los vecinos que se encuentran en ese lugar, que es lo que quizás sea más necesario, porque de repente, más que una perspectiva de género, el tema de los niños, por ejemplo, necesitan quizás un espacio como, por ejemplo, el que hay en la Costanera. Ves que está un lugar cerrado, bien grande, con resbalines, figuras de dinosaurios, y siempre se juntan muchos niños a jugar ahí y están bien protegidos. Entonces, ese tema, el hecho de que no se junte gente a vandalizar, porque no es solamente el hecho que los rayan, también es que se juntan a drogarse quizá o a tomar bebidas alcohólicas, y ahí es ahí donde se tiene que aplicar de alguna manera la ley, porque se supone que tendría que ser justamente
si está prohibido que se ocupe eso para que se pongan a tomar o para drogarse, que es lo que justamente hace que sea peligroso para todo tipo de personas, para mujeres, para menores de edad, para incluso una persona, cualquier hombre que va solo por ahí, puede haber una pandilla ahí y te agarran igual, o sea, eso, y justamente con la iluminación puede ser una solución también. Eso es uno. Y lo segundo que te quería preguntar, relacionado con esto, es el hecho del vandalismo que se ha visto incrementado incluso desde el estallido de la insurrección de octubre, donde se destruyó gran parte de nuestro patrimonio, incluso apedrearon el Museo Regional, han rayado edificios patrimoniales que tienen años, y para qué decir ¿cuánto se llama? Hospital Regional, que está todo rayado, y quizás eso se pueda transformar de una vez por todas en un centro cívico donde se pongan todas las organizaciones que en estos momentos están arrendando casas en el centro con los impuestos de los contribuyentes. Entonces, quizás sería mucho mejor renovar eso. No sé qué opinas tú sobre eso. Sí, mira, con respecto al tema de los espacios y cómo se ocupan los espacios, yo creo que la única manera de que las incivilidades que se producen en estos espacios, ¿no es cierto?, subutilizados o no utilizados, tiene que ver con que la comunidad en conjunto ocupe esos espacios. Si aquí Correcto. el espacio o lo ocupa uno, lo ocupa otro. Y si tú lo tienes en el lugar con actividades y con luz y con gente que está constantemente, que está cuidando ese espacio, lo más probable es que esta gente que comete esos actos delictivos, incivilidades, va a buscar otro espacio. Se va a ir de ahí porque finalmente va a ver que no es un lugar donde van a poder cometer lo que vayan a cometer. Así que me parece que eso es importante. Acá esta es una tensión también de poder, de quién se hace con ese espacio, ¿no es cierto? El problema es en la noche. De funcionar. Y con respecto a lo otro que comentabas del tema patrimonial, hay muchas discusiones al respecto, principalmente discusiones hoy día académicas también, con respecto a lo patrimonial, que tienen que ver con lo simbólico del patrimonio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere decir y lo histórico? Cuando uno elige en el año 100 años atrás decir vamos a colocar esa estatua es representativa de un momento de la historia, ¿no es cierto? Que quizás hoy día está absolutamente desactualizado, y ahí hay distintas corrientes que te pueden decir una, bueno, si está desactualizado y efectivamente va en contra de todo lo que pensamos, échenlo abajo y cambiémoslo. Hay otros que te dicen, dejémoslo y coloquemos al lado otra cosa que sea contemporáneo, ¿no es cierto? Decir esto, contemos la historia de otra forma. O hay otros que efectivamente dicen, lo que se hizo en su momento, se hizo en su momento y tiene que quedar ahí, tiene que ser resguardado. Yo creo Pero que tú no crees que, disculpa que te interrumpa, ¿tú no crees que eso es un anacronismo? El juzgar con los ojos de hoy cosas que sucedieron en el pasado y decir, no, esta estatua hay que echarla abajo porque a mí me parece que esto no puede ser, etcétera, porque a la larga es parte de la historia. Y, por ejemplo, un edificio que no tiene la culpa de, por ejemplo, el Museo Regional, es el Museo Regional y es parte de la historia y es patrimonio de todos. Entonces llegar a apedrearlo no se sí. justifica, según me parece, o rayar, no sé, po, donde está el Banco Santander ahora, todos esos son edificios patrimoniales del centro de la ciudad que nos pertenecen a todos. Entonces, incluso el ex hospital. Yo comparto contigo en eso. Efectivamente no deberían ser rayados, no deberían ser apedreados, pero también entiendo desde dónde se paran a mirar los que lo hacen. No lo comparto, pero Lo están justificando. entiendo su discurso, pero no lo justifico ni tampoco lo Ah, ya, comparto. ya, correcto. Lo que sí te digo es de que, según mi particular punto de vista, por ejemplo, el tema con los monumentos, uno debería seguir una lógica de línea de tiempo. De línea de Y tiempo de que que, efectivamente de ya, línea de tiempo en el sentido de que si es que nosotros colocamos un monolito o un busto de cierto personaje que hoy día con los nuevos ojos, ¿no es cierto?, es visto como un genocida, un cualquier otra cosa, perfecto, pero dejemos ese ahí, que nos sirve para recordar esto, y coloquemos uno al lado que ujú. sea de otra cosa, y vamos colocando y quizás Pero ¿no te parece en historia. sí, pero eso sería en cierta forma, imagínate, una falta de respeto con las personas que estuvieron en ese momento, porque incluso hay monumentos que fueron donados por puntarenenses a ciertas personas en esa oportunidad. Entonces, el llegar y echar abajo un monumento, que de todas maneras tú no puedes llegar y tomar una acción por tu cuenta, porque si no es lo mismo, obviamente no es lo mismo que linchar a una persona porque es un monumento, pero es una acción que simplemente es tomada por un grupo sin consenso, porque al fin y al cabo estamos hablando de una
que puede ser un lobby, puede ser una minoría muy bien organizada, porque nos están dando una falsa sensación. No hay hasta ahora por ejemplo, un plebiscito o algo que diga que ya la mayoría dice que ese monumento no representa, o etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces, entiendo. ese es el Yo tema, te que tomar las pregunté, cosas en las manos me parece un... yo, Sí, yo, adelante. yo te pregunté por tus estudios de derecho, porque tú alcanzaste a estudiar justamente que el, el derecho como sistema normativo no acepta en caso alguno lo que se llama autotutela. Es decir, los cambios deben seguir los procedimientos y los mecanismos que están establecidos en el ordenamiento jurídico, porque si no el ordenamiento jurídico entero se viene abajo. Tú mencionaste el caso de Estonia también. Bueno, en realidad no es un muy buen ejemplo, no porque Estonia sea un mal país, al contrario. Estonia es uno de los 3 estados bálticos, Lituania, Estonia, Letonia. No, no conozco estonios, pero sí soy amigo de un miembro de una de las 3 familias lituanas que viven en Chile. Son todos escapados de la invasión de la ex Unión Soviética a los estados bálticos, que fue una cosa brutal, porque aparte del problema de la diferencia ideológica, estaban las diferencias raciales, y los estados bálticos, que son minúsculos, son de origen germánico y están metidos en un área de pueblos eslavos. Hay que ser europeo para entender eso. Ahora, sobre el tema de los monumentos, bueno, eh, hay diferencias encontradas, porque si tú te estás refiriendo, o algo, Diego se ha referido, no lo sé, al tema de José Menéndez, pero también tú mencionaste el Parque María Betty y lo alabaste, pero hay que acordarse que doña María Betty, en realidad, era la esposa de José Menéndez. Entonces, como tú puedes ver, hay opiniones en contra, pero hay opiniones favorables. O sea, es una cuestión que está en el pasado, y como alguien dijo por ahí, el pasado hay que aceptarlo, el presente lo estamos viviendo y el futuro solamente nos queda esperarlo. Pero no podemos cambiar, digamos, todo eso, pero avancemos un poco más. Justamente la razón de Estonia de poder hacer muchas cosas igual que Lituania y Letonia es porque son estados no multiculturales y con una uniformidad eh, cultural, digamos, muy, muy propia de su identidad, de haber podido sobrevivir dentro de este mar eslavo soviético durante tantos años. Y tú en tu reseña mencionas justamente una preocupación por la multiculturalidad que aparentemente te hace partidario de ella. Sin embargo, acá en Punta Arenas, y este es tema para la municipalidad, porque es una de las funciones municipales, te lo digo que soy exalcalde, así que lo sé, la seguridad pública. Acá en Punta Arenas, y como Diego lo mencionaba en su alocución previa, tenemos un problema de delincuencia creciente y de consumo de drogas impresionante. Prácticamente en todos los delitos, sobre todo de índole sexual, hay drogas, hay alcohol. Y donde hay un problema de drogas, hay metidos extranjeros. Saquémonos la venda de los ojos. Aquí tenemos un problema no de multiculturalidad, tenemos un problema de, no te podría decir cómo definírtelo, pero no es un tema cultural. Acá hay extranjeros en este país y también en esta ciudad, miles, que han llegado como representantes o patrocinados por carteles internacionales de la droga. Es un tema que la municipalidad ya no puede soslayar, y es un tema que se está yendo de las manos. Si bien es cierto, tú planteas que esperas elaborar propuestas con la gente, pero tú tienes alguna propuesta concreta sobre este tema, porque te digo, si la delincuencia no se controla, la ciudad simplemente se hace inhabitable. ¿Qué es lo que ha pasado? Las noticias no lo han publicitado mucho, porque bueno, las noticias también, tú como periodista lo sabes, lo manejan grandes consorcios internacionales, pero después de las grandes riots, yo también viví en los Estados Unidos, así que entiendo el tema, en Nueva York. ¿Sabías tú que de la ciudad de Nueva York
han emigrado más de 800.000 habitantes hacia zonas rurales precisamente por el descontrol que hasta el día de hoy se vive en la ciudad. Eso evidencia un poco un fenómeno que se da en muchas partes. Cuando tú pierdes el orden público y la seguridad de una ciudad, la ciudad puede transformarse en una ciudad fantasma y a la larga terminar siendo abandonada. Por eso me interesa mucho el tema este de la seguridad pública, porque es la diferencia entre que una ciudad sea agradable y bonita. Yo creo que Punta Arenas tiene una oportunidad extraordinaria dentro del contexto nacional. Está señalado como la segunda mejor comuna del país para vivir. Imagínate, pese a todo, pese a todo. Esto es algo que no debe perderse. ¿Qué visión tienes tú del tema de la seguridad pública? Sí, la seguridad pública, bueno, yo creo que todos, llevándole un tema súper concreto, nos acordamos que cuando éramos niños podíamos dejar las bicicletas afuera y dejábamos las puertas abiertas y el auto andando y nos íbamos a la casa, nos tomábamos un café, nos comíamos algo y volvíamos y nos subíamos al auto. Eso hoy día no se puede hacer y efectivamente tiene una serie de componentes que yo no me atrevo el tema de las corrientes migratorias, pero que sí tiene que ver con el movimiento de gente. Ha llegado gente que viene de otras partes, que son chilenos también, muchos que son de distintas partes. Entonces, el tema de la seguridad no lo tomaría por ese lado. Lo que sí tomaría, y creo que es fundamental, es de que el municipio tiene que tener una unidad, ¿no es cierto?, de seguridad preventiva, creo, que hoy día lo tiene con un par de camionetas, ¿no es cierto?, pero tiene que colocar mucho más foco en eso. Y creo también que tenemos que tener más cámaras, tenemos que tener más luces, tenemos que tener un trabajo coordinado con las policías. Yo acá, don Claudio, creo que hoy día efectivamente hay reuniones. Nosotros sabemos cuáles son los nichos y dónde se producen. Acá ellos tienen mapas de delincuencia en la ciudad donde saben dónde se roba, dónde se asalta, dónde se consume, dónde se vende, dónde se hace esto. Entonces, finalmente la pregunta es ¿por qué no actúan? Yo creo que también de que muchas de las policías no actúan o el municipio tampoco actúa de manera tan eficaz, porque hoy día también tenemos un sistema judicial, ¿no es cierto?, que finalmente protege más al delincuente que a la víctima. Entonces, también hoy día usted sabe que hay que pillarlos con las manos en la masa para poder hacer algo, porque si no la detención es ilegal y pasan un montón de otras cosas. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso para tener un poco más de inteligencia policial, ¿no es cierto?, que trabaje en conjunto con el municipio, una inteligencia bien entendida, ¿no es cierto?, no una inteligencia para tratar de andar persiguiendo a otras personas por temas políticos o otros temas, que también lo hemos visto en el último tiempo de que se gastan recursos innecesariamente en tratar de investigar otras cosas. Ahora, si es que usted tiene antecedentes sobre lo que me dice, por ejemplo, de que efectivamente acá hay llegado a otros países y que vienen financiados por carteles, me parece que es bastante grave. No lo he leído en ningún lado y no he visto que se haya hecho nada al respecto. Si efectivamente es así, yo creo que hay que estampar las denuncias, ¿no es cierto?, en Policía Internacional, en la PDI, finalmente ¿Ante quién? Hacer el seguimiento. La policía de Investigaciones, por ejemplo. No tiene facultades. Pero ¿cómo? Pero si usted tiene datos de que hay alguien que efectivamente viene por un cartel financiado y que viene a la ciudad de Punta Arenas. ¿Y tú crees que la Fiscalía chilena tiene facultades y recursos y conocimiento para investigar delitos o crímenes internacionales? Mira, esto me lo comentó un alto jefe policial de la Policía de Investigaciones hace pocos años atrás, a cargo del aeropuerto de Pudahuel. Le dije, dime una cosa, porque lo conocía, dime una cosa, si aquí llegara un comando yihadista islámico, ¿cómo lo pueden ustedes neutralizar? No podemos. O sea, si puede matar 50 policías, puede matar 50 policías. No estamos preparados para la delincuencia internacional que hoy día existe. La verdad es que Chile tiene hoy día una delincuencia en franco desarrollo, en todo sentido, manteniendo un sistema procesal, judicial, policial propio del país subdesarrollado que éramos hace 40 años y que seguimos siendo, digamos, no hemos avanzado nada en eso. Es un drama. Bueno, ahora lo que sí yo le diría, don Claudio, es de que tengo la suerte de haber conocido, trabajado con mucha gente de las distintas últimas corrientes migratorias que han venido principalmente sudamericanas, ¿no es cierto?
Y yo le diría que efectivamente también, y aquí como periodista hago un mea culpa, y los medios de comunicación creo que también tienen que hacerlo, por la general gentilicios cuando una persona extranjera comete un delito. Yo no veo que los diarios locales digan Valdiviano cometió un delito, Antofagastino cometió un delito, pero sí ocupan los gentilicios con las personas de afuera. Me parece que eso igual, los medios de comunicación tratan de generar un sensacionalismo que no corresponde. Y creo también que aquí pagan justo por pecadores. Yo le diría que la mayoría de las personas que yo he conocido son gente de mucho esfuerzo, que finalmente viene buscando un mejor futuro para ellos y para su familia, con tasas de cambio, ¿no es cierto?, que les hace que Chile sea como el sueño americano, el sueño sudamericano, y Oh, llegan hasta Punta Arenas. Sí, Diego. sí, disculpa, mira. Sí, mira, sobre ese tema, siendo honesto, el tema que yo creo que es el problema, quizás, no se trata de culpar y apuntar con el dedo a los extranjeros como los principales culpables o decir que son todos narcos, no, en ningún caso. Y también quiero señalar que no es que sea culpa de ellos, o por lo menos desde mi perspectiva, sino el hecho está de que tú tienes que considerar la culpa que tienen las autoridades de no controlar una migración que por lo demás es sospechosa en algunos casos cuando vienen aviones completos eh, y de lugares muy lejanos, pero si el problema está en cuando llega mucha gente y no se hace ningún control de salud, no se hace un control, por ejemplo, de antecedentes, entonces las personas que son honestas, que vienen por razones escapando de países totalitarios como Venezuela, por ejemplo, países que también, como por ejemplo Ecuador, Nicaragua, que no, acá no hay muchos, pero también es un país totalitario, o algunos países que también están siendo destruidos por políticas de izquierda extrema, que vienen a buscar a Chile una oportunidad, porque claro, Chile, como es uno de los países que hasta entonces tenía mayor libertad económica, permitía un crecimiento que podía absorber esa mano de obra o ese trabajador y que se estancó durante el gobierno de Bachelet. Y el tema está cuando el problema se genera también, y quiero pasar justamente al tema de la multiculturalidad. Cuando tú llegas a un lugar, ese lugar que es una casa, se podría decir que tiene ciertas reglas y ciertas costumbres, tú te tienes que adecuar a ese lugar. Entonces, cuando hay una migración que es controlada, que es paulatina, como lo fue en estos últimos años, en muchos años, Chile siempre ha recibido migración y siempre ha sido controlada y paulatina. Pero lamentablemente, como no hubo control, incluso tiene que haber casos de tráfico de inmigrantes, de personas que fueron engañadas, que fueron traídas para acá y que dejaron en forma sin mayor información, ¿ya? Exacto. Entonces, el tema está en que estas personas, cuando llegan en mucha cantidad y muy desordenado, no se asimilan al lugar. Y ese es el problema, porque en cualquier país, la cultura que llega se tiene que asimilar a la dueña de casa, por decirlo así, y tiene que adoptar las costumbres, y eso es bueno, sí, nadie está en contra de la inmigración, por lo menos yo no. El tema está en que sea una migración controlada y que esas personas terminen siendo un aporte para el país que los recibe. Entonces, el tema está, más allá de la culturalidad, está en lograr que se acoplen y no se generen guetos, por ejemplo. O que esas personas terminen siendo chilenos, adoptando costumbres nuestras, ¿cierto? Por ejemplo, que el 18 de septiembre no sea el día de la multiculturalidad como lo hizo el alcalde de Alessandri, sino que sea un 18 de septiembre donde ellos aprendan nuestras costumbres y aprendan a apreciar nuestra fiesta nacional como parte de ellos, porque ellos vienen a ser chilenos al final y sus hijos van en el futuro a aportar a ese proceso. El tema, como te digo, es el... Por eso me hace ruido a mí cuando se habla de multiculturalidad, porque no, el problema está en cuando se pierde la cultura propia, y si eso sucede en todos los países, al final no tienes diferencia cuando vas a un lugar a otro y tú dices, oh, qué rica la cultura de acá, qué diferente esto. Eso se tiene que ir sumando y aportando. Mm. Entonces, eso es un tema... Sí, mira, yo creo que Sí, dale, dale. Por favor. ¿Me escuchas?
Sí, no, yo creo que el tema de la multiculturalidad es un tema de ida y vuelta. O sea, ellos vienen a Chile, obviamente, y no me parece que un 18 de septiembre tengamos que cambiarlo porque hoy día hay muchas más gentes de otras nacionalidades. Eso lo encuentro de frentón ridículo. Pero lo que sí creo también es de que podemos celebrar los días nacionales de Colombia, de Venezuela, de Dominicana, conocer ellos, conocer sus bailes, conocer sus comidas, conocer sus costumbres, conocer sus vidas, por qué vienen. Yo creo que hay un trabajo ahí que hay que hacer, finalmente, porque Pero que mira, lleguen a Santiago. ¿Ah? Que perdona lleguen a que te Santiago es interrumpa. lógico. Sí, Sí, dale, sí, sí. dale, dale. Pero mira, yo te doy un ejemplo, mira. No necesitas que eso sea promovido por ningún ente estatal. De hecho, ellos si tienen la necesidad, que es muy lógica que la puedan tener, pueden crear un club social, un club de mutual de recursos, perdón, una mutual de socorros mutuos, como lo hicieron las personas que llegaron acá y tienen el club croata, tienen el español, etcétera. Ellos se pueden asociar y pueden hacer, por ejemplo, no que nosotros tengamos que celebrar su día de la nacionalidad, sino que ellos lo celebren en su club y lo hagan abierto a la comunidad, como por ejemplo lo hace la Confederación Helvética el día, ¿cuánto es? Ya no me acuerdo, en noviembre parece. ¿Sí? 1 de noviembre creo que es. Entonces, eso es una forma que ellos se abran a la comunidad y no se forman guetos, porque eso fue lo que hizo rico, en cierta forma, la cultura chilena, que en vez de generarse guetos, se acoplaron a nosotros y se fue generando todo esto porque íbamos adoptando. Si nosotros, yo creo que todos tenemos algo de inmigrante en nuestras familias, pero el tema es que se asimilaron. Claro. Pero ¿cuál es la función del municipio en eso? Que es lo que me compete a mí hoy día como candidato a concejal, es facilitar, es ser un puente. Eh, ¿Y eso cómo se claro, hace? Eso se hace a través de que tú me hablas de las mutuas de socorro u otras organizaciones, pero hoy día la municipalidad tiene las organizaciones funcionales. Las organizaciones funcionales son bastante sencillas de crear, ¿no es cierto? Se crean a través de una unidad que tiene el municipio en donde 15, 18 personas se juntan, tienen que tener un libro de acta, le entregan unos estatutos tipo y crean su organización de los X del mundo cultural, social y deportiva, por decir cualquier cosa. Y eso lo que te permite, ¿no es cierto?, es integrarte en este entramado social, finalmente, que están todas las organizaciones que conocemos, que son las más históricas, desde las funcionales territoriales, como las juntas de vecinos, hasta las funcionales que son las deportivas, centros de madre y otros. Entonces, lo que me refiero es que no es que nosotros tengamos que celebrar el día del país X, sino que lo que me refiero es un poco lo que dices tú, de que efectivamente les demos la posibilidad porque finalmente es fácil cuando uno es chileno y llegan los otros de afuera a decir, oye, pero integrémonos y todo el cuento, pero yo estoy en mi zona de confort. El que viene de afuera es el que lo ve complejo. Voy a ocupar el caso de Don Claudio. A mí me encanta Nueva York, que tenía la posibilidad de ir un par de veces y me gusta mucho porque uno mientras camina en la calle puede ver judíos, musulmanes, puede ver chinos, indios, latinos y todo caminando y uno escucha distintos idiomas, distintos olores, distintos sabores, distintas formas de vestirse. Perdón, en Nueva York están registrados 103 idiomas diferentes. ¿Ah? 103 idiomas diferentes se han registrado en la ciudad de Nueva York. Por eso te digo todo. Claro, entonces, imagínese, y la multiculturalidad cuando me refiero también de que incluso dentro del mismo Nueva York es distinto ir a Queens, es distinto ir a Brooklyn, es distinto estar en Manhattan o ir a Long Island. O sea, son absolutamente distintos y eso yo creo que también se guetizaron también, por eso tienes la pequeña Italia y tienes el barrio chino, por ejemplo. correcto. Entonces, ¿por qué yo voy y por qué apunto hacia allá? Porque creo que el municipio igual tiene que pensar otro tema interesante que va asociado al tema multicultural y al tema de la migración, que tiene que ver con el poblamiento del territorio. Nosotros somos el poblamiento del territorio. Nosotros somos Sí, una sí, te comuna entiendo. que no ha crecido según los últimos censos, y Ya. el pequeña delta de crecimiento finalmente ha tenido que ver con las nuevas corrientes. Corriente ¿Nuestra migratoria. Sí. región tiene alguna política de crecimiento para atraer, sean chilenos, sean extranjeros, y los extranjeros si son europeos, asiáticos, de donde sea, para que nuestra región se poble? ¿Tú entiendes que acá no solamente hay un tema de que necesitamos gente, sino que necesitamos por temas geopolíticos, necesitamos por temas de una serie de cosas, tener gente, y aquí hay pueblos que están desapareciendo. Entonces,
A lo que me refiero es que el municipio de Punta Arenas, siendo el municipio más grande de la región, siendo el municipio que concentra el 85% más o menos de la población regional, tiene que tener una visión con respecto a ver de qué forma vamos a poblar el territorio, de qué forma vamos a pensar una estrategia, ¿no es cierto?, a 20, a 50 años. El otro día había los chinos que hacen planes quinquenniales, piensan a 50 años, bueno, una cultura milenaria, pero ¿en qué forma nosotros vamos a pensar Punta Arenas en 20 años? ¿Para qué? Para que finalmente esto, ¿no es cierto?, tengamos conexión con otros lugares que están al lado. Si Laguna Verde, el Río Verde y Laguna Blanca, por ejemplo, están al lado de Punta Arenas y son lugares en que censo tras censo vamos viendo cómo se van achicando, y la lógica que uno pensaría en un lugar como Punta Arenas, en el mundo, capital de la Patagonia y un montón de otras cosas que queremos hacer, es de que esto se vaya entramando y que vaya logrando una conexión. Pero lo que yo veo es de que no hay esa visión, y esa visión de Punta Arenas, pero sí puede dejar la bandera y trabajar con las autoridades regionales para avanzar en eso. Y eso es un tema que vamos a tener que ver, porque si no, nuestra región de a poco se va desapareciendo, no van naciendo magallánicos. Sí, sí, correcto, pero ¿tú crees que le compete realmente a la municipalidad el decidir cómo se tiene que poblar el territorio, el empezar a hacer planes de ingeniería social? Podría, Porque podría, podría no corresponderle, pero podría tener una voz en el lugar para ver de qué forma vamos a crecer, porque si traemos más gente necesitamos dónde van a vivir, dónde van a ¿y qué estudiar. pasa? Sí, sí, sí. Y Y sobre entonces todo hay otro tema trabajar. que te quiero plantear. Hay otro tema que te quiero plantear. Entonces, ¿qué pasa cuando tú mencionas el tema de eh, el territorio desde el punto de vista hablabas por ahí, ampliar las formas de... Ah, tenías una palabra, no sé si... Bueno, me voy a salir del tema y te quería preguntar si frente a eso, ¿qué te parece el tema de la autonomía? De en cuanto, por ejemplo, tener sistemas que se vayan de alguna manera haciendo más parecido, y esto yo sé que no tiene nada que ver con los concejales, pero quiero saber tu opinión desde visión política, quizás. El tema de una mayor autonomía, porque tú estás hablando de, por ejemplo, lo que es la democracia participativa. Entonces, por ejemplo, te quería preguntar si países como Suiza, con el tema de la cantonización y los sistemas de participación justamente democrática, donde incluso los mismos ciudadanos pueden juntar firmas para, por ejemplo, derogar algún tipo de ley o reclamar cuando hay un mal gasto, cuando no están de acuerdo con algún tipo de acción de sus propias autoridades. ¿Mm? Entonces, eso por un lado, y el tema de ¿qué te parece, por ejemplo, incentivos donde la propia región puede decidir el tema de los impuestos, porque una forma también de atraer gente es atrayendo inversionistas, porque si tú traes inversionistas van a empezar a generar, por ejemplo, algún tipo de industria o algún tipo de comercio que vaya haciendo crecer justamente de manera más natural lo que el crecimiento, digamos, atrayendo también, van a llegar quizás gente que venga a trabajar para acá, este tipo de cosas. Entonces, Dos, parto bueno, por en la región ha sido una descentralización en el papel, exacto. hasta una descentralización principalmente administrativa, o una desconcentración maquillada de descentralización, y finalmente hoy día con los gobernadores regionales tengo bastante confianza y fe en que eso puede cambiar de alguna forma, pero no va a cambiar si no pasa lo que tú dices, si efectivamente no hay una descentralización fiscal, que nosotros Claro. podamos, ¿no es cierto?, generar nuestros propios recursos, podamos crear nuestros propios impuestos y podamos finalmente tener esta visión. Esta visión de qué es lo que vamos a hacer, pero también lo que tú dices, las leyes de excepción, por ejemplo, que hemos tenido, ¿no es cierto? El plan de desarrollo de zonas extremas y otro, se ha visto, hay un informe de DIPRES, me parece, el año pasado, en donde dice finalmente que ha sido poco eficiente, poco eficaz, en varios puntos que parecen súper interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, en temas de innovación y en temas de desarrollo y competitividad. Principalmente se ha enfocado mucho en el tema de la infraestructura. Entonces yo creo que la infraestructura, ¿de qué forma vamos a pensar la región? ¿De qué forma porque tú me dices, vamos a hacerle incentivos para que vengan empresas. Pero la pregunta es, ¿qué empresas queremos traer? ¿Qué empresas queremos traer? ¿Cuál es el sello que le vamos a dar a la región? ¿O vamos a dejar que venga el que quiera?
Viene la automotriz, viene la empresa de tecnología, viene la empresa de ropa, viene la empresa de tal cosa. Y ahí yo también planteo que hay una industria que creo que tiene que instalarse fuertemente en nuestra región, porque es una industria sin chimenea, y es una industria que ya está demostrada en distintos lugares del mundo, que no solamente son los países nórdicos, los países europeos, ¿no es cierto?, o los países que están más arriba en la OCDE, que tiene que ver con la industria naranja. Creo que ahí el municipio de Punta Arenas igual puede, la economía naranja, un modelo ultra comprobado en Colombia, que es un país, ¿no es cierto?, que tenemos acá cerca, en el distrito de la moda, en Argentina, Uruguay con el software, Nigeria con Nollywood, con la nueva industria del cine nigeriana, y bueno, y un montón de otros ejemplos prácticos, Perú con el turismo patrimonial. Entonces creo que Magallanes puede posicionarse en eso. Te lo digo, puedo posicionarse porque igual también en algún momento traía yo ciertos artistas, principalmente bandas de rock y otras cosas, que venían llegando de Nueva York, de París, de otros temas que andaban circulando, y ellos me decían siempre un agrado venir a Magallanes porque efectivamente todas las bandas van a esos lugares, pero muy pocas vienen acá. Y colocar una bandera en este lugar es colocar un tema en el mundo que es muy importante. Entonces creo que eso también es importante. Punta Arenas en el mundo y ver Punta Arenas como fundamental para el desarrollo del planeta casi. Y creernos ese cuento, y pensarlo. Y en eso, por ejemplo, yo también te digo, yo en esto cuando hablaba de Estonia delante no hablaba de todos los otros problemas que trae asociados, sino que principalmente cómo enfocó el tema de la inversión fuerte en ciencia y tecnología. Y por ejemplo, yo también creo, y he visto en varias partes que ya está, parece incipiente, el tema de que Magallanes debería ser un polo de desarrollo de, por ejemplo, data center, de, por ejemplo... Justamente. Claro. Justamente te quería preguntar, porque sucede que, mira, yo cuando me refería a los impuestos, primero no me refería a crear nuevos impuestos, sino que al revés, que podamos competir en menos impuestos. ¿Por qué? Porque eso va a atraer a otras empresas a venir acá y no necesariamente tú puedes, por ejemplo, dar la posibilidad quizá para que venga lo que es todo empresas de tecnología y crear quizás un Silicon Valley, por ejemplo, pero el tema está en la Internet. Y ahí hay un problema que se tiene que solucionar, pero quizás eso se puede hacer con un inversionista. Diego, perdón, dado que Juan Pablo vivió en estado, ¿en qué estado viviste, Juan Pablo? Viví en Michigan. En Michigan. ¿Tú conociste alguna vez, fuiste a Delaware o a Oregon? No, lo más cerca que estuve de Delaware y Oregon fue Carolina del Sur. Ok, te digo porque tú sabes que son dos estados en que no existe impuesto a las ventas, como quien dice, no existe el IVA. Y eso es un estímulo tremendo para su economía. Yo viví en el estado de Washington, al lado de Oregon, y te digo, íbamos de repente a Oregon a comprar algunas cosas porque, te digo, casi un 10% menos luce. Allá no llega al 10%, acá es el doble, pero te aseguro que luce comprar sin impuestos, y eso que no es zona franca ni nada. Es una opción. Pero hay un tema, y me acordé del tiempo, Diego, que no puede ya soslayarse en ningún municipio en Chile, porque si no, vamos a seguir en lo mismo. El tema de la corrupción en los municipios. Aquí andamos con cuestión. El sistema municipal actual vigente, de acuerdo a lo que permite la ley o la forma de manejar esto, ha desarrollado en un montón de comunas en todo el país, y anda una por aquí muy cerquita, que no quiero dar el nombre, pero todos sabemos, en que el alcalde está arriesgando irse en cana porque metió las manos y recibió coimas. Y no solamente es el alcalde, son funcionarios subalternos, en fin, es toda una trama a nivel nacional. ¿Tú tienes pensado cómo enfocar este tema de la corrupción? Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando se llegue al municipio es efectivamente tratar de buscar la mejor empresa posible para que haga una auditoría completa de todo, para partir por lo menos saneado en cuanto a eso. Y aquí me refiero a que la auditoría no tiene que ser la empresa del primo de alguien o del amigo de alguien, porque sabemos que eso termina mal. Y lo segundo, con respecto a lo otro, don Claudio, yo creo que los concejales no tienen la atribución, ¿no es cierto?, de participar, por ejemplo, de la elaboración de las propuestas para licitaciones, pero sí pueden verlas, pero no pueden participar en la elaboración. Yo creo que acá hay tres evaluaciones, una antes, ¿no es cierto?, de revisar cuáles van a ser las bases de esa licitación, una en el momento de las postulaciones y otra al final de ver efectivamente quiénes están adjudicando. A mí me parece que incluso el tema de la corrupción en los municipios llega a temas que parecen a todas luces irrisorios, montos que son muy bajos, pero que incluso aún así están amañados o amarrados con alguien, que tienen que ver con cosas
no sé, compras de resmas de papel, algunos trabajos menores. Entonces yo creo que esto es un tema que es medio estructural del sistema y que finalmente hay que ver. Yo creo que también acá tampoco hay que acusarlos a todos. Tienen que haber un par de panzanas podridas que están, ¿no es cierto?, contaminando el resto del cajón, y ahí hay que tratar de buscar eso, y yo en eso creo que hay que ser implacable, ahí hay que pedir todo el peso de la ley y todo lo que uno pueda lograr. No, pero te explico. Que, a ver, yo te insisto en eso porque soy muy drástico en esta materia. La corrupción en Chile no es solamente meter las manos en las propuestas. Por ejemplo, las licencias médicas de los funcionarios fiscales. Los funcionarios municipales son funcionarios públicos. Todos sabemos que hay uso y abuso de las licencias. Licencias psiquiátricas que no dejan huellas, por ejemplo. Funcionarios que hacen uso de vacaciones escondidas como licencias médicas. Los puentecitos por ahí, el sándwich, cómo lo copan con una licencia por ahí. Mira, serían innumerables los casos. Eso es corrupción. Hay corrupción también por omisión. No solamente es untar la mano, sino que también mirar para otro lado y dejar de hacer lo que se debe hacer. La verdad es que yo soy muy drástico, Juan Pablo. Yo creo que en Chile se ha desarrollado una cultura de la corrupción. Chile es un país corrupto. Si lo negamos, estamos ayudando a la corrupción. Hay corrupción. Y hay una corrupción basada en un tema cultural, que es muy lógico, que es el mismo problema que tiene China. Fíjate bien, China. ¿Por qué? Porque China era un país en el año 78 con un ingreso per cápita de $300. Hoy día el ingreso chino supera los $7.000. Imagínate el crecimiento, es impresionante. La diferencia está en que en China a los corruptos se les juzga sumariamente y se les pega un tiro en la nuca. Esa es la diferencia. Claro. Así la han podido controlar. Pero acá en Chile rigió el mismo principio. Alguien dijo hace no tantos años, más o menos en la misma época, cuando Deng Xiaoping dijo enriquecerse es glorioso, por ahí en Chile se dijo hazte rico honestamente, si puedes. Si no puedes, hazte rico. ¿Ah? Entonces, esto se ve en el sector público, en el sector privado. Yo te puedo decir, por ejemplo, en cadenas de supermercados privadas, los encargados de adquisiciones, es decir, los que compran a proveedores, terminan ricos, por ejemplo. Y eso en desmedro no solo del público comprador, sino que directamente del empleador. Bueno, hay 1000 formas en este tipo. O sea, es mucho más complejo de lo que se piensa. Sí. Tienes una postura bien definida en esto, porque yo te digo bien claramente, yo prefiero que una entidad pública no haga mucho, pero que tenga las manos limpias. El problema está en que tratando de hacer muchas cosas, también se unten muchas manos. Y ese es desgraciadamente el problema que tenemos hoy en Chile. Sí, el tema, don Claudio, es que yo creo que hay que empezar a buscar las hebras. Usted sabe que esto por un hecho X, después termina uno entrando a una maraña de situaciones que más están instaladas habitualmente. Esto del tema de la corrupción tampoco es que a alguien se le ocurra un día y diga voy a hacer esto. Acá hay concertación de personas para, ¿no es cierto?, elaborar o hacer este tipo de cosas. Nadie se corrompe solo. Claro, entonces, por ese lado yo creo que efectivamente hay mucho lo que usted dice. Hay temas de licencias médicas, hay temas de muchas otras cosas. Pero lo que le quería decir es de que está tan instalado en Chile que yo también creo que uno de los principales problemas es la corrupción, que ha afectado a todas las instituciones, porque, o sea, uno ve hoy día y no hay nadie que se escape al tema de la corrupción o de algún tema, ¿no es cierto?, en la compra, en la venta, en el hacer o no hacer, en el mirar para el lado, en todo lo que usted dice. Entonces, creo que también ese ha sido uno de los temas que la ciudadanía, ¿no es cierto?, le ha hecho clic y ha dicho, bueno, este Chile no era el Chile que a mí me mostraban, pues efectivamente nosotros éramos corruptos y nos decían que no éramos corruptos y ahora me doy cuenta de eso. En el municipio tiene seguramente, el otro día incluso veía que alguien acusaba directamente y decía que en el municipio hay corrupción. Yo creo que lo principal, Claudio y Diego, es de que uno no puede hacer vista gorda de estas cosas. O sea, por no querer caer mal o por no querer, ¿no es cierto?, colocar el cascabel al gato, decir, ¿sabes qué? Voy entrando nuevito, así que mejor no me meto en este lodo porque me voy a ensuciar. Yo creo que ahí hay que tirarse de frentón nomás, con transparencia, valiente, sin miedo, porque yo creo que incluso la ciudadanía eso es lo que pide hoy día. Ya no quiere que hayan estos chanchullos, como se dice en buen chileno, estos arreglines y un montón de otras cosas. Entonces,
Eso es fundamental. Y lo que le decía es que además tengo una gracia, como le decía, yo no tengo idea de ningún padrino político o madrina política que finalmente me vaya a decir, oye, quédate calladito porque esto nos puede rebotar por aquí o nos puede rebotar por allá. No tengo ningún problema yo en ser una voz. Además, como periodista tengo una función social también de informar y de fiscalizar como cuarto poder que nos dicen por ahí algunos, y finalmente hacer visible cuando uno encuentra alguna de estas cosas. Eso lo quiero dejar absolutamente claro para usted y para la gente que nos va a mirar, ¿no es cierto?, a través del tema de Alma. Hay que ser en eso implacable y no hay que tener miedo, porque finalmente la verdad y la justicia va a estar del lado de uno, a pesar de que seguramente va a tener que aguantar todos los golpes que le van a llegar por meterse en temas bastante pantanosos. Oye, tomando este tema de la corrupción, pues, quisiera hacer una consulta. Mira, ¿no crees tú que de alguna manera, si tú en el sistema público, aprovechando que incluso ahora, con la crisis, después de la crisis de la insurrección, donde ya se atacó a las pymes a través de toda esta situación que ocurrió y después vino la pandemia, con, de alguna manera, políticas que atacaron, no voy a decir atacaron, sino que eh, disminuyeron la posibilidad de muchos empresarios, pequeños, grandes, de poder continuar y en algunos casos, algunos cerraron, otros quebraron y algunos están más o menos nomás. Es decir, hay una recesión económica y hay una cosa que se va a venir, ahora todavía no, pero en el futuro va a ser muy fuerte, porque tú tienes que pensar que hay muchos países que para poder paliar esta crisis económica están haciendo mucha emisión monetaria en Chile y en el resto del mundo, y en algún momento va a venir una tremenda inflación, probablemente una recesión mundial a raíz de eso. Entonces, el tema está que ¿por qué no consideras tú si es factible entonces bajar los sueldos de, por ejemplo, muchos funcionarios públicos, de muchos políticos, de todo tipo, empezar con ese tema, porque de alguna manera también es tentación para corromperse? Entonces, y por ahí también empezar a reducir todo lo que son gastos innecesarios para poder de alguna manera generar la posibilidad de que las personas privadas, que son los que se han llevado el gran costo, privado me refiero a todas las personas que no están contratadas por el Estado, por el sistema público, no tengan que pagar tantos impuestos, por ejemplo. Si se pudiese bajar el IVA, por ejemplo, o se pudiese, por ejemplo, condonar el tema de las patentes, de alguna manera para poder ayudar a los pequeños negocios. Entonces, eso no se puede hacer si el gasto público no baja. Y una manera de hacerlo es justamente bajar los sueldos y las concesiones que tienen muchos empleados públicos. Eso por un lado, y que de alguna manera va a hacer que la gente se vea menos tentada a meterse en esto por un tema de plata. Sí, bueno, de la contabilidad que hay que hacer. Perdón. Sí, hay que estudiarlo, pero lo que te diría también es de que no hay que olvidar que hoy día en momentos de pandemia como los que vivimos, donde hay un turismo que está muy golpeado, donde hay un comercio que está muy golpeado, donde cerró la minería, donde hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que vamos metiéndole más pelos a la sopa. Hay un tema importante que también hoy día hace que la economía se siga moviendo y que finalmente son los funcionarios públicos y las Fuerzas Armadas y de Orden que tenemos hoy día en la región. Ahí hay una plata, ¿no es cierto?, constante y sonante que está dando vuelta. No lo digo para esa plata no es generada por el sector público. Esa plata, el sector público no genera riqueza. El sector público utiliza la riqueza del sector privado. Claro, pero se inyecta igual, o sea, la gente recibe su sueldo y va y compra en el negocio de la esquina y compra en la automotora y compra... Pero eso viene del sector privado. Y la plata que se genera con emisión monetaria no es plata que está respaldada, eso es inflación. Y eso va a ser el impuesto más duro para gente más pobre. Va a haber inflación, otros dicen por el 10% y los retiros, y hay un montón de otras cosas que podemos meterle, ¿no es cierto?, al tema. La emisión monetaria está comprobada. Bueno, ahora el tema que tú me preguntas es, yo te digo acá en un análisis organizacional, cuando tú llegas a una empresa y la revisas, siempre hay otros que te dicen, jefe, estamos justos, y hay otros que te dicen, falta gente acá, falta... Entonces yo creo que en el municipio debe pasar lo mismo, quizás hay que entrar y ver bien cuál es la dotación que existe, qué es lo que están haciendo los funcionarios y funcionarias, cuáles son las unidades, dónde se están duplicando o triplicando funciones, ver todo eso, pero también otros te van a decir, oiga, acá nos falta gente,
veremos si es que esos puestos se pueden reconvertir. Hay que hacer un análisis organizacional hoy día, que lo he tratado de buscar y no he visto ninguna tesis de algún alumno de la Universidad de Magallanes, por ejemplo, con respecto a un análisis organizacional de la municipalidad. Entonces es como, si te hablo hoy día, te hablo desde el desconocimiento, no te Correcto, sabría decir. correcto. El No, otro yo día, por entiendo. ejemplo, el otro día, por ejemplo, escuchaba que hay un par de unidades que va en la línea que decía don Claudio, por ejemplo, el 80% están con licencia. Correcto. Entonces son unidades que no están funcionando y son unidades que son primordiales para que funcione el municipio. Entonces la pregunta es, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a seguir esperando? ¿Se va a reemplazar? ¿El de allá va a venir a suplir acá? Pero también en lo público hay este tema de que tampoco a ti te pueden cambiar de funciones porque a alguien se le ocurre y te pasan de cultura a Ya. operaciones, ¿no? Porque, ¿no Y es por eso cierto? quería pasar a otro tema. ¿Mm? ¿Qué piensas tú del estatuto, el estatuto municipal? Y así lo mismo puede ser quizá aplicado al estatuto Administrativo. sí, administrativo. ¿No crees tú que, porque siempre se habla, yo he escuchado mucho la frase, el empleador es el peor, perdón, el Estado es el peor empleador, en muchos casos porque también las cosas que critica a personas privadas no las cumple también con sus funcionarios. Entonces, yo creo que lo más sano, no sé si tú concuerdas, es que se eliminen los estatutos y todos partamos por la base de lo que es la ley de trabajo, que es igual para todos. O sea, ¿por qué tiene que existir ciertos privilegios o desmedros para quienes trabajan en el municipio o en el sistema educacional? Yo creo que esa es una discusión media bizantina, quizás don Claudio igual nos puede ayudar más desde el derecho laboral, pero yo siempre he escuchado de que los del sector público quieren algunas cosas que tiene el Código del Trabajo y los del Código del Trabajo quieren algunas cosas que tiene el Estatuto Administrativo. Ley pareja, no hay queja. Claro, y nadie queda... No, yo te lo aclaro, no, yo te lo aclaro al tiro. Lo que pasa es que Chile es un país hipócrita. Chile es un país hipócrita y mentiroso. Y Chile, cuando el ministro de Salud reclama a diario de que la gente no cumple las medidas sanitarias en esta cuestión de la pandemia, la razón de que no las cumple es porque al chileno se acostumbró a que nadie cumpla las normas en Chile. Si no Eso se sí es cumplen verdad. las normas constitucionales, ¿qué se van a cumplir las normas sanitarias, que son de mucho menor rango? Y la constitución no se cumple porque hay un principio que se llama igualdad ante la ley. Y esta cuestión no es a gusto del consumidor. En Chile debería haber un solo sistema de contratación. Se está Exacto. tendiendo a eso, con esto de la introducción de la tutela laboral para los funcionarios públicos, va subiendo, digamos, de categoría, pero de todas formas, esto de la diferenciación de cargos de planta, de contrata, a honorario, en fin, esto es algo que debería desaparecer y debería ser un régimen uniforme para trabajadores del sector público, del sector privado. Esta sola existencia de los contratos a honorarios es un abuso del derecho, y es Sí. un abuso del derecho que se ha llevado a cabo gracias a una corrupción legal, entre comillas, llevada a cabo por Contraloría. Sí, Contraloría, que es el ente fiscalizador por excelencia de la legalidad, se echa al bolsillo la legalidad, esto es un hecho cierto. Y esto se debe a que en la Constitución de 1980 se establecieron lo que nunca se creó en la Constitución de 1925, la creación de tribunales administrativos. Pero en la reforma constitucional del año 89 se eliminaron. Entonces, el ente contralor se empezó a llenar de facultades. Y entre las muchas barbaridades que ha hecho la Contraloría, sí, yo no le rindo culto a Contraloría, ni siquiera, y menos a este Contralor actual. Contraloría inventó esta cuestión de los contratos a honorarios. Y resulta que los honorarios están establecidos en la ley como la retribución a los profesionales liberales. Yo percibo honorarios y tributo por honorarios, pero una persona que cumple jornada de trabajo no puede estar sujeta ni pagársele por honorarios. Es un absurdo que se ha distorsionado todo este asunto y de hecho el Estado tiene un montón, pero miles y miles de trabajadores que son trabajadores del sector privado, pero que están en el sector público, pero no tienen la protección de la ley laboral, no tienen pago de cotizaciones previsionales, en fin. Exacto. Es una majamama que nadie entiende. Por eso mismo debe tenderse a eso. Gústele a quien le guste, disgústele a quien le disguste, pero si la ley es la ley.
La ley tiene que cumplirse simplemente, por esto tú lo viste en los Estados Unidos. Claro. La ley hay que cumplirla porque es la ley, no porque nos guste o nos acomode, simplemente porque es la ley. Así Por el es solo en imperio. nuestro país. Sí. Por eso, Diego, es que yo creo que, bueno, después de don Claudio que nos dio todo ese bagaje, ¿no es cierto?, de toda la historia de esto, yo te diría que el tema hoy día es de que efectivamente los trabajadores del sector público dicen que el Estado es el peor empleador, porque sucede mucho también lo que dice don Claudio. Acá yo conozco gente que lleva 10 años trabajando en horario y le renuevan año a año, y el último mes está como que, ¿ahora qué hago? Y son profesionales que cumplen funciones permanentes, que Claro, tienen... son permanentes, claro. Son permanentes. Entonces, ahí ellos dicen, oye, a nosotros nos convendría estar en un sistema como los privados. Y los privados de repente miran para el otro lado y dicen, a mí me gustaría ser como los públicos porque me gustaría ser como planta y tener todos esos beneficios que es más difícil sacar. Y además tener bonos trimestrales y otras cosas. Entonces, yo creo que apunta un poco a lo que dice don Claudio. Ahora la pregunta es, ¿se va a poner en algún momento de acuerdo la ANEF con la CUT, con los otros sindicatos, con el gobierno de turno, con los ministros o ministras del trabajo y con Claro, todo la el... verdad, lo que Ahí nos hay interesa todo. es saber tu opinión en realidad. Es tu opinión porque al fin y al cabo esta situación lo que hace es que se generan vicios. Porque ¿qué pasa? Tú dices, oh, a mí me gustaría ser como el sector público donde no me pueden echar. ¿Y qué pasa si soy yo un mal empleado? O hay también ¿cómo se llama? Empleadores, porque los hay en todos lados, o sea, buenos empleados, malos empleadores, hay de todo. Y lo que pasa es que cuando no hay flexibilidad laboral, como sí ocurre en otros países, como por ejemplo, incluso hay unos que le gustan mucho a las personas que son socialdemócratas, que es Suecia. Suecia tiene una mayor flexibilidad laboral. Entonces, eso también permite que las personas que son malos elementos, como por ejemplo puede haber gente en una municipalidad que está pernada y no es una persona que esté haciendo un aporte, o una persona que es mucho el aporte que hace y no puede juntar justamente el tema de los honorarios, y esa persona no tiene un contrato como corresponde, que sí se le exige al sistema privado, porque tú sabes bien que cuando una persona se le contrata 2 veces a plazo fijo, después 3 veces, a la tercera ya tiene que ser en forma permanente. Entonces eso se tiene que aplicar también a los sistemas públicos, y que también se pueda despedir a alguien que no corresponda, o sea, no corresponda, que no rinda, me refiero. Y si obviamente hay corrupción, con mayor razón un sumario. Claro. Mi opinión al respecto, entonces, para ir cerrando el tema, tiene que ver con ir hacia una unificación, ir hacia un emparejamiento de cancha de trabajadores y empleadores, y creo que también de que hay que adoptar algunos temas que de la Organización Internacional del Trabajo que me parecen interesantes. Este tema del diálogo social, en donde finalmente tripartitamente se sienta el gobierno con estos sectores. Podría ser casi como lo que en su momento se peleaba mucho desde el movimiento sindical del tema de las negociaciones ramales, pero hoy día con estos 3 actores sentados para negociar, no para imponer, para negociar ciertos temas, y te lo puedo decir que funcionan bastante bien porque he participado en algunos del sector agrícola, en la 6ª y 7ª región, en el sector de las salmoneras, en la 11ª región, sector del turismo, acá en Magallanes, el sector de la minería en la 2ª y en la 3ª, y se logran cosas porque habitualmente, y acá tú puedes mirar y puedes decirme sí, no, pero yo creo que no va a funcionar. Muchas veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que las autoridades no se han juntado hace años con los empleadores y con los trabajadores para conversar los temas. Entonces, No, mira, ¿cómo? Mira, Entonces, yo, a eso voy. pero yo soy de la idea que yo efectivamente quiero destacar el una ente cosa, público, sí, Diego, ¿sí? es que Juan Pablo dice, no se han sentado a dialogar. Lo que pasa es que en Chile, Juan Pablo, no hay cultura de diálogo. En Chile no hay intercambio de ideas. En Chile hay monólogos. Si tú miras una sesión, a lo mejor te has dado la lata, alguna vez una soberana lata, porque además el nivel cultural es paupérrimo, una sesión de la Cámara de Diputados o del Senado incluso, te vas a dar cuenta que nadie le responde a nadie. Son monólogos, cada cual hace un discurso totalmente desconectado del anterior y el que sigue. No hay intercambio de ideas. Entonces, si los parlamentarios que van a parlamentar no parlamentan, imagínate entre particulares o voluntarios, ellos que los que están obligados a parlamentar no parlamentan, ¿qué queda para el resto? Ese es el problema en nuestro país. Sí, no, yo creo que usted da en el clavo ahí, pero bueno, pero por lo menos desde la concejalía mi idea va a ser un poco esa también.
conversar con todos, porque acá también, como le digo, la independencia da esa gracia. Yo también veo debatir ideas, eso es lo Debat- importante. de- debatir ideas, ¿no es cierto? Poner cosas en común, tratar de tirar entre todos la carreta, porque lo que veo yo acá es que también hay mucha gente más antigua, habitualmente en Magallanes, que no conversa con el otro porque se acuerda de lo que pasó en el año tanto cuando peleamos en la Federación de Estudiantes, no sé qué. Entonces yo le digo, oye, pero el tema es que por la pelea que ustedes tienen de hace 30 años atrás, no avanzamos, porque ustedes están ocupando hoy día Le, cargos que son le- importantes. le decía, en ese tiempo tenías pelo. Claro, claro, en Claro. ese tiempo andaban todos más chascones, andaban, no sé, pero lo que me refiero es que Punta Arenas no puede darse ese lujo. Somos pocos, todos más o menos nos conocemos de alguna otra parte. Creo también que hoy hay otro tema importante, que lo podemos tocar después más adelante, pero el tema de que hay que retener talentos en la región y que hay que atraer talentos de afuera para poder, ¿no es Sí, cierto?, sí, sí. aprovechar ese tema en Punta Arenas. Hay mucho magallánico y magallánica que está hoy día afuera, que no tiene las posibilidades de volver porque no encuentra espacios laborales o temas, ciertas comodidades mínimas que ellos requieren. Hay que ver de qué forma podemos hacer eso, porque yo creo que no podemos perdernos la posibilidad de que esas personas que muchos quieren volver no vuelvan porque no se dan las condiciones. Es que bueno, al fin y al cabo, yo creo que la mejor forma es que se vaya dando las condiciones para que el mercado vaya generando puestos de trabajo, y que también personas, por ejemplo, puedan venir a hacer empresas, emprendimientos. Hay toda una serie que nos puede permitir el mundo digital para poder hacer desde un lugar muy lejano, el hacer quizás un concierto como ahora está el tema, si quiere alguien y es quizás algún músico, puede hacer un concierto online, ¿por qué no? O alguna aplicación, las startups. Entonces, se tienen que ir dando esas cosas y muchas veces eso lo va a dar la posibilidad del mercado si se lo deja crecer, si no se le ahoga a los pequeños empresarios, y a los medianos. Y entonces, eso por un lado. Así que a mí me interesa también que el mundo público se acerque al mundo privado desde un punto de vista abierto a dialogar y no a imponer. Entonces, eso sería un comienzo. Sí. De part- Sí, no, yo creo que eso es fundamental. O sea, acá el tema público-privado tiene que funcionar así. Lo hablaba el otro día con gente, por ejemplo, del mundo de la cultura, y les decía que efectivamente acá hay hoy día una ley Valdés, por ejemplo, de donaciones en temas culturales, ¿no es cierto? Temas, muy poca gente la conoce, muy poca gente la utiliza, las mismas agrupaciones de repente no las conocen, los mismos empresarios tampoco. Se puede hacer ahí un tema interesante con instrumentos que ya existen, pero también concuerdo contigo de que hay que buscar la forma de que los empresarios y empresarias puedan hacer más cosas, más libres, sin tantas restricciones y quizás con algunos beneficios. El otro día conversaba con algunas personas que me decían, ¿por qué en Magallanes no se le elimina el IVA, por ejemplo, a los medicamentos o algún tipo de alimentos? ¿Cómo se puede ver ese tipo de cosas? Que un poco lo que nos contaba don Claudio de lo que pasaba en Oregón, pero acá ver esos otros pequeños incentivos. sí, sí, lo que pasa es que tú tienes que pensar que tú no puedes de manera arbitraria empezar a decir, este producto tiene que bajarse el IVA, este producto no, porque a la larga las personas tienen diferentes prioridades desde su punto de vista, y lo que se podría hacer quizá es simplemente bajar el impuesto de manera plana, o por ejemplo, otra cosa que se puede hacer, eliminar el impuesto específico de los combustibles, que también es un tema que encarece todo, porque tú sabes que hubo una baja del petróleo a nivel mundial y no se notó, porque Sí. resulta que en Chile tenemos un sistema que cuando baja sube y cuando sube no baja. Entonces, el tema, porque es un dinero que va seguro al fisco y que muchas veces nosotros ni siquiera tenemos el derecho a decidir en qué se va a gastar, y se gastan en puras cosas como por ejemplo Televisión Nacional, que lo que hace es perder muchos millones de pesos en algo que no va realmente en aporte, porque muchas cosas se están haciendo ya desde el mundo, oye, muchas cosas se hacen en YouTube y las hacen las mismas personas, y la gente ya está buscando otros medios. Entonces ese es el tema, que, que se permita, como por ejemplo en Estados Unidos. Voy a terminar con esto. Hay mucha gente hay una fuga de talento que se está yendo de Nueva York justamente, y se están yendo a estados como por ejemplo Texas, ¿ya?
Y esto no es por un tema, no, aparte del tema de la criminalidad que se perdió después del sistema de Rudolph Giuliani con la tolerancia cero, que eso se fue perdiendo. No, esto ya es un tema justamente por impuestos. Entonces se están yendo a Texas, porque en Texas hay impuestos más bajos. Y ahí se están creando muchas empresas, incluso se están yendo de California, algunas empresas tecnológicas, porque también tienen impuestos muy altos, y eso va a empezar a generar trabajo y la posibilidad de que se pueda crear nuevas, incluso que no existían. Entonces, eso creo yo que es una forma de que los mismos, en vez de esperar que les dé el Estado o algún agente cultural, puedan crear su propio sistema, y si es interesante, la gente lo va a comprar. Sí, no, concuerdo contigo en ese tema de que está estudiado ya también de que efectivamente se llama como la votación con los pies, de que lo que me decían el otro día, si es que el día de mañana llegamos a ser mucho más independientes o autónomos, lo más probable es que la región de Antofagasta se convierta en Dubái, o sea, la gente se va a empezar, si es que ellos manejan ya su propio presupuesto y su generación, ¿no es cierto? Entonces Magallanes igual yo creo que tiene que apuntar hacia allá, lo que hablamos de descentralización. ¿Sí? Creo que el municipio va a tener un rol fundamental en eso porque los gobiernos regionales van a conversar mucho con los municipios. Vamos a ver cuál es la figura del delegado presidencial, ¿no es cierto?, con esta coordinación de los otros servicios públicos y cómo se van a hacer las bajadas ahí y cómo va a avanzar el traslado de potestades, ¿no es cierto?, del presidente hacia los gobernadores regionales, que ahí también viene un segundo tema de implementación de gente. Y bueno, yo creo que el municipio ahí va a ir al lado acompañando todos estos procesos y viendo, y para eso creo que los concejales y concejalas que se elijan tienen que acompañar, tienen que tener las capacidades, tienen que tener los conocimientos para poder acompañar a un alcalde, que va a ser alcalde ya, porque los tres candidatos que tenemos son hombres, Bueno, si para que fueran el municipio, mujeres, no. claro, para que el municipio tenga, ¿no es cierto?, tenga algo que decir y que finalmente el municipio sea alcalde y concejales y que no sea Sí, solamente alcalde, como ha pasado, creo yo, también en algunos periodos donde los concejales sí, no han sido claro, muy aportes. siempre es bueno que haya contrapeso. El poder tiene que siempre estar repartido de alguna manera, y eso es importante justamente para que se evite corrupción. Bueno, yo agradezco tu presencia. Tuvimos una charla larga. De repente no tenía pensado que iba a ser tan entretenido la conversación, perdón. Y creo que fue igual muy interesante el aporte que nos dio don Claudio, que también nos permitió ahondar en otros temas. Así que te agradezco que hayas tenido la disponibilidad de venir a esta entrevista, o más bien fue una conversación, una tertulia. Sí, yo les agradezco a ustedes, le agradezco a Alma por la oportunidad de estar presente en sus redes sociales, de poder llegar al público, ¿no es cierto?, que ustedes tienen. Le agradezco a don Claudio, obviamente, porque siempre es bueno tener un abogado, un exalcalde, alguien que tenga conocimiento, ¿no es cierto?, y que nos pueda ilustrar en varios temas que uno no maneja. Y a ti, Diego, por haber llevado esta conversación también y siempre tener ahí un contrapunto interesante en una conversación. Así que agradecido y a disposición también de que suceda lo que suceda el 11 de abril, poder seguir conversando, porque como les digo, la idea es que acá se abra la discusión a todas las organizaciones que componen el tejido social de la región, ¿no es cierto?, y de Magallanes y de Punta Arenas. Entonces, yo disponible y muchas gracias. Si sale bien la elección, te voy a ver a la municipalidad. ¿Sí? No escuché el último. Si sale todo bien, te voy a ver a la municipalidad. Eso es lo que esperamos, va a salir, yo creo que va a salir todo bien, ahí después le puedo contar cómo van más o menos los cálculos, pero creo que va a salir todo bien, así que nos vamos a ver. Ok, muy bien. Que les vaya muy bien, muchas gracias.